Muy buenos días a quienes nos acompañan, a nuestros distinguidos panelistas y a nuestros distinguidísimos invitados expertos a esta mesa de diálogo que constituye un aporte de la Red Agroalimentaria de Venezuela a los diálogos independientes organizados por Acción Campesina para la Cumbre de Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Es sumamente importante para nosotros desde Venezuela hablar de algunos temas importantes que se refieren a países como los nuestros. Es muy importante alzar la voz en algunos temas que de otra manera pasarían inadvertidos. Por lo tanto, constituye un reto el ser escuchados, el participar de una manera activa y dar algunas perspectivas distintas respecto a algunos temas que para nosotros resultan cruciales. De tal manera que nos honra mucho la presencia de nuestras panelistas, que son la licenciada Susana Rafali, la doctora Marisol Tapia, la profesora María José Inciarte, que van a estar contribuyendo con algunos tópicos muy relevantes para estos diálogos. Es fundamental que nosotros estemos articulados y estemos conscientes de estos temas. Y como hemos dicho, en las voces de nuestras panelistas van a quedar reflejados estas distintas perspectivas para que de alguna manera queden al menos la mención y la documentación de la importancia que tienen. La primera panelista va a ser Susana Rafali, quien es nutricionista egresada de la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster en seguridad alimentaria tenido en Guatemala, ha participado en distintas intervenciones de gestión humanitaria globalmente, ha sido reconocida con distinciones internacionales por su trabajo humanitario y además en este momento es asesora de Cáritas Venezuela. Adelante, Susana. Vamos con el primer tema de la mañana. Okay. Gracias, Marianela. Para mí es doblemente privilegiado estar con ustedes. Primero porque que tengamos en Venezuela un espacio de diálogo para recoger insumos para la construcción colectiva de la agenda de la Cumbre de Sistemas Alimentarios. Es una oportunidad muy, muy valiosa, porque Venezuela tiene cosas que decir particulares que tenemos la impresión que han sido temas olvidados en la agenda preliminar. Y el segundo privilegio es que la plataforma y la bisagra para construir esto y recoger estos insumos esté a cargo de personas y de grupos de trabajo de tanta solvencia y de tanta historia y de tanta rigurosidad en la historia del propio sistema alimentario venezolano. En verdad yo me siento muy, muy privilegiada de estar entre ustedes. Yo, los aportes que voy a hacer no son a título personal, aunque si tuviera que hacerlo yo misma en la cumbre, lo haría como mujer primero, como mujer venezolana, segundo, como mujer venezolana humanitaria, trabajadora humanitaria. Pero como no son perspectivas personales, ni son elaboraciones propias, anecdóticas, testimoniales, sino lo que queremos es plasmar el aporte desde el cuerpo humanitario del país y desde la organización humanitaria en la que me desempeño, lo que voy a traer, y voy a agradecerles a ustedes que lo incorporen y lo canalicen hacia quienes están recogiendo estos insumos en la cumbre, para la cumbre. Lo voy a hacer en nombre de la Red de Acción Social de la Iglesia, el principal actor humanitario de Venezuela. Entonces, en vista de eso, lo que voy a hacer es leer un posicionamiento que tenemos
como actores humanitarios del país sobre la situación alimentaria del país en relación a tres grandes brechas que notamos que se han ido dejando por fuera de los preparativos de la cumbre y para las cuales Venezuela tiene un papel único, un papel importantísimo que jugar, diciendo de primera mano y mostrando de primera mano nuestras heridas en este sentido. El primer punto tiene que ver con cómo van a quedar representados en la cumbre de sistemas alimentarios mundiales los países en los que la situación de inseguridad alimentaria son el resultado del comportamiento de estados frágiles y de violaciones masivas de los derechos humanos. No hay un espacio para nosotros en la cumbre en este sentido, ni para nosotros ni para países que están en situación similar. Lo segundo es, dentro de esa situación general, la situación particular de las mujeres. No solamente en el lidiar con una crisis alimentaria de esta escala, sino como actores rezagados y estereotipados dentro de todo el espectro del sistema alimentario. Y tercero, también elaborar un poco la situación de que creemos que esta vez, como en muchas de las otras cumbres, la cumbre está sesgada un poco hacia todo el tema que tiene que ver con la ruralidad y el ámbito rural. Y por supuesto, porque bueno, el sector primario desde donde se pone en marcha todo el sistema. Pero nosotros creemos que es importantísimo, y en eso Venezuela tiene una voz también, que quede reflejada en la agenda de la cumbre, opciones para la seguridad alimentaria en el ámbito urbano. Venezuela es un país eminentemente urbano y la cumbre está dejando por fuera suficientes elementos para reflexionar sobre eso y ver cómo lo hacemos. Entonces, como les mencioné, más que unos aportes de mi propia reflexión, me voy a permitir leerles el comunicado que como Red de Acción Social y Humanitaria de la Iglesia hicimos para este diálogo y como contribución a la cumbre, y por supuesto va a quedar luego con ustedes, con la relatora, con Maritza, con Marianela, va a quedar con ustedes este documento para que lo incorporen dentro de las minutas, pero para que quede el testimonio de que se dialogó y de que es algo que pudimos hablar, me voy a permitir leerlos en este momento, ¿verdad? Entonces, como mencioné, nos complace mucho tener un espacio en estos diálogos y apreciamos la oportunidad de poder aportar en ellos insumos para la definición de la agenda. Esperamos que esa acción colectiva que aquí estamos generando con estos diálogos ayude a perfilar mejor el camino hacia un futuro en el que el alimento sea un bien común, distribuido equitativamente, de manera limpia, sostenible y segura. Esta iniciativa y la posibilidad de participar, gracias a la invitación que nos han hecho, apoya además dos intenciones centrales de nosotros como actores humanitarios y como iglesia, que es la de escuchar y la de enriquecer nuestros propios diálogos internos a partir de lo aprendido entre ustedes y de lo aprendido entre todos, y la de ser voceros de los más excluidos, de las personas más pobres, en este caso de Venezuela, y en su nombre hacer este llamado por la justicia alimentaria como punto de agenda dentro de la cumbre. Así que como mujer y en las circunstancias actuales en las que se encuentra Venezuela, mi país, participar es especialmente valioso. Queremos entonces en este espacio de tiempo resaltar tres puntos principales. Las brechas que hemos identificado que está dejando la agenda preliminar de la cumbre. Segundo, los cambios que vemos necesarios hacer para solventarlas. Y tercero, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo nosotros como iglesia ante eso? Sobre las brechas que hemos identificado en las agendas preliminares para la cumbre, esta agenda mundial que busca consolidar sistemas alimentarios justos,
ante esta agenda, no todas las naciones partimos y estamos en el mismo punto. La agenda tiende como a generalizar un solo curso de acción, como que todas las naciones fuéramos a asistir a la cumbre partiendo del mismo punto de partida. Y en verdad esto no es así. Hay naciones que miramos esos objetivos de la cumbre desde un considerable rezago. Promover una alimentación más limpia, más justa y más sostenible para todos y para el planeta puede parecer una misión lejana y casi sofisticada para quienes ni siquiera tienen la certeza de que van a comer esta noche. Nosotros, como Red de Acción Social de la Iglesia y actores humanitarios de Venezuela, quisiéramos traer a estos diálogos y a través de ustedes a la cumbre la urgencia de llenar las brechas que se están dejando contra el hambre, cuando es el caso de las siguientes situaciones. Poblaciones que viven presas del hambre por razones políticas, con una vulneración profunda de los principios básicos del derecho a la alimentación, poblaciones eminentemente urbanas y las amenazas que la pandemia por la COVID-19 han supuesto a la situación humanitaria de mujeres y niñas en el país. Cuando una población tiene vulnerado su derecho a comer por razones políticas, sucede la sumisión de muchas familias que no pueden valerse de medios propios para alimentarse y tienen que depender del Estado, que las utiliza y utiliza el alimento como medio de control social. Sucede la opacidad con la que se tratan la información, las políticas y las regulaciones que determinan la alimentación en el país. Las necesidades y propuestas de abordaje del hambre para poblaciones como esta, de la cual Venezuela es un gran ejemplo, no están bien representadas en la agenda para la transformación de los sistemas alimentarios. La tribuna de esta, como de otras cumbres, es un espacio valioso para abogar por esta situación y por eso estamos hablando ahora de esta brecha en concreto. Queremos llamar la atención sobre el hecho que dentro de contextos como el descrito, orientados por un Estado con esta fragilidad y con estas violaciones a los derechos humanos, las mujeres y las niñas llevan una carga desproporcionadamente mayor de vulneración, de hambre y de sufrimiento. Son muchas las mujeres que se sienten angustiadas, sin posibilidades de enfrentar una crisis que ya les ha supuesto un gran desgaste de su inseguridad alimentaria y de los bienes familiares con los que tratan de paliarla. Su dignidad está ampliamente irrespetada. Vemos con dolor mujeres, adolescentes y niñas venezolanas en los actuales momentos vendiendo sus pocas pertenencias para poder comer, siendo explotadas laboralmente, atrapadas en redes de tráfico humano, en formas de esclavitud moderna, en la minería ilegal, en economías clandestinas, en la prostitución, en el tráfico fronterizo de redes de contrabando y como botines de grupos armados irregulares. La edad promedio, por decirles solo un ejemplo, la edad promedio de prostitución de las mujeres venezolanas en las Antillas ha bajado en los últimos 5 años de 18 años a 12. Recientemente, Plan Internacional ha publicado su diagnóstico de la situación de las niñas en los países de acogida de la migración forzada de Venezuela y reportan que el rango de edad de la niña que asiste a los servicios para la reparación de casos de violencia sexual está entre los 6 y los 11 años. Ni siquiera hay protocolos de atención para la reparación de estas formas de violencia porque están todos desarrollados para mujeres adultas. Cuando se les preguntan, las niñas contestan que tienen que hacer esto para mandar remesas familiares y que su familia en Venezuela pueda comer. Esto es necesario reflejarlo. Esta situación es necesario reflejarla en la cumbre y que no quede por fuera una opción para este tipo de poblaciones. Mención aparte merecen además las mujeres en el ámbito rural, en la que destacamos 2 vulneraciones principales. Primero, la fragmentación del trabajo productivo femenino rural, que se alterna con el doméstico, haciendo que su contribución económica sea invisible y por lo tanto no remunerada,
y la falta de asignación de valor de mercado a todos los aportes de las mujeres a la producción de alimentos. En la actualidad, debido a la reciente emigración forzada del pueblo venezolano, los hogares rurales de estas comunidades que estamos atendiendo están quedando a cargo de mujeres adultas en un rol de abuelas madres, ya que sus hijas e hijos han salido del país, produciéndose una feminización y un envejecimiento acelerado del sector agrícola en Venezuela, especialmente de ese sector fundamental que sucede en torno a la agricultura familiar de subsistencia. Esta situación de la mujer rural nos preocupa, pero no menos que los desafíos de la igualdad de género en los sistemas alimentarios urbanos. Venezuela es un país eminentemente urbano y se presenta la cumbre como tal, buscando ideas y soluciones para los sistemas alimentarios eminentemente urbanos, en los que los espacios propicios para la alimentación son fundamentales y en los que las mujeres son quienes enfrentan la mayor proporción de dificultades en cuanto a la pobreza urbano marginal. Sobre esta programación para sistemas alimentarios urbanos hay que superar los vacíos en la agenda para la cumbre. Sobre los impactos de la pandemia por el COVID-19, queremos resaltar 3 aspectos y con esto cerraríamos ese primer punto de las brechas que queríamos resaltar en este diálogo y con estos aportes. El impacto negativo de las restricciones a la movilidad que fueron necesarias para el control de los contagios afectaron sobre todo a las fuentes de ingreso de la economía informal, ocupadas mayoritariamente en Venezuela por mujeres, y la incidencia de fallecimiento de mujeres en el ámbito sanitario. Los estereotipos de género que llevan a que el personal de enfermería, paramédico y de limpieza de hospitales sean mujeres ha traído esta consecuencia. Otro aspecto que destacar es el abordaje que se ha hecho de la pandemia como una crisis solo sanitaria, en lugar de ser abordada como una crisis humanitaria, en la que los procesos de toma de decisión y de respuesta frente a la pandemia no se limitaran solo al ámbito sanitario, sino que abrieran espacio para una programación relevante en el sector alimentario sobre todo y en la participación de población y sociedad civil y no necesariamente del cuerpo sanitario de Naciones Unidas o de las Fuerzas Armadas del país. Entonces, con respecto a las brechas, este primer aporte que hacemos es ese, en resumen, la necesidad de que los estados con crisis alimentarias de origen político, como Venezuela, sean vistos en sus necesidades específicas. En el último reporte sobre las crisis alimentarias mundiales, se resalta que los conflictos políticos dan cuenta de la situación de hambre del 70% de las personas en esta situación en el planeta. Por lo tanto, los conflictos y las crisis políticas tienen que ser abordados en la cumbre. El segundo punto que quisiera abordar son los cambios entonces que proponemos a esa agenda que estamos construyendo ya desde estos diálogos independientes. Los cambios necesarios, que vemos necesarios para la transformación de los sistemas alimentarios, de manera de aproximarnos y entender mejor dentro de una nueva concepción de los sistemas alimentarios la relación mujer-alimentación. La consideración de las mujeres como sujetos de derechos en sí mismas es sumamente urgente en los planteamientos de los sistemas alimentarios. No es verdad que podamos decir en qué tramos de un sistema alimentario las mujeres tienen un papel más relevante, porque realmente están ocupadas en todos los tramos del sistema alimentario, pero invisibilizadas. Yo creo que la agenda global debe apuntar a fortalecer el rol de las mujeres en todos los tramos del sistema alimentario para que todas tengan la misma oportunidad en forma igualitaria de tener acceso a las oportunidades, a los beneficios
y a los sistemas de protección que delimiten los sistemas alimentarios a partir de la cumbre. ¿Okay? Continuar fundamentando la idea de que las mujeres dentro de los sistemas alimentarios tienen un rol específico, quizás en el cuidado y la alimentación familiar, o un rol específico como mujeres embarazadas o lactantes en espacios propicios para la nutrición, continúa siendo estereotipado. Continuar fundamentando la programación mujer-alimentación en criterios, por ejemplo, económicos, como los mejores rendimientos agrícolas que generan o que son mejores administradoras de los recursos y de las transferencias monetarias, o en criterios biológicos, como el de focalizar el acceso a programas de nutrición y alimentación, principalmente enfocados en su edad fértil o como garantes de la salud de un niño, pareciera un enfoque que debemos desmontar en este momento, en el que llevamos a la mesa iniciativas para promover su liderazgo mucho más allá de su rol reproductivo y de su rol de cuidadoras de la sociedad. Las mujeres tienen que ser promovidas en todo su liderazgo potencial, en todos los tramos de los sistemas alimentarios. ¿Qué proponemos entonces en una agenda que se perfile así? Primero, seguir insistiendo en el desarrollo de la conciencia de género de mujeres y hombres que asumen igualitariamente sus roles en lo privado y en lo público. Segundo, garantizar el acceso y el control de las mujeres sobre los recursos que se movilizan en todos los sistemas alimentarios y no solo en los que atañe a su rol doméstico. Tercero, fortalecer las capacidades de las organizaciones de mujeres, de sus redes y de sus movimientos, para impulsar su liderazgo e influencia dentro de todas las mesas de decisiones que definen el destino de los sistemas alimentarios del planeta. Es necesario un espacio para esas organizaciones, no solo para voces de mujeres individuales, sino para las organizaciones que las representan en la próxima cumbre y en las actividades posteriores. Cuarto, exigir mayor rigor en los análisis de género que se hagan sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios y su uso para promover una agenda de justicia de género en la programación en alimentación y nutrición. Quinto, promover iniciativas de seguridad alimentaria accesible a mujeres y desarrolladas con formas de autogobierno y apoyo entre pares, y no siempre coordinadas y orientadas por formas de gobierno que terminan siendo nuevamente muy androcéntricas y muy lideradas por los hombres y por grupos de agricultores y productores hombres. Y por último, para superar los desafíos que supone la programación en sistemas alimentarios urbanos y los que enfrentamos ante nuevos picos de pandemia, pensamos que será necesario, además, trabajar agendas de protección social, que la protección social transformadora tenga un lugar privilegiado en la agenda de la cumbre. Nos estamos refiriendo a una protección social que se adapte a las necesidades diferenciadas de niñas, niños, de mujeres, de hombres, y que incluyan mecanismos que les ubiquen en una situación de igualdad frente a las oportunidades y beneficios de esos programas y que permitan amortiguar las crisis agudas de inseguridad alimentaria en la que estas poblaciones quedan atrapadas. Entonces, ante una agenda así, ¿qué venimos a aportar como actores humanitarios y como actores sociales de la Iglesia? Esos aportes lo hacemos desde el lado más herido de la alimentación, desde el acompañamiento de quienes sufren el hambre y la malnutrición en todas sus formas. Somos voz de los más pobres de la tierra y eso queremos poner en la mesa de la cumbre, que se convierta verdaderamente la cumbre en un espacio donde las voces de las mujeres y las niñas que viven en contextos tan frágiles y tan pobres sean escuchadas. Nuestro trabajo por la justicia alimentaria en Venezuela y dentro de ella la justicia de género se ha centrado en la articulación de 3 ejes estratégicos que ponen el acento en las mujeres y las niñas. Primero, la gestión de información. La información que generamos sobre la situación nutricional y sobre la situación de seguridad alimentaria de estas poblaciones
tratamos de gestionarlas para que tengan visibilidad las necesidades humanitarias diferenciadas de hombres y de mujeres, de niños y de niñas. Segundo, el fortalecimiento del tejido social con la organización protagónica de la sociedad civil en las plataformas de coordinación humanitaria y garantizar que la sociedad civil tiene una voz en estas plataformas de coordinación y dentro de ellas la voz de los movimientos de mujeres. Y finalmente, el abordaje de la situación del país desde una programación que integra no solamente la acción humanitaria, sino las acciones de desarrollo a largo plazo, con un nexo fundamental basado en tres grandes bisagras. Primero, la de los derechos humanos. Segundo, la de la protección social. Y tercero, la de la gestión de riesgos de desastres, sea que nos toque ver un empeoramiento de nuestra situación o de gestionar las amenazas de nuevas emergencias sobreañadidas. Ya para terminar, queremos como red de acción social de la Iglesia y actores humanitarios del país, de esta forma, comprometernos a abordar la acción social y humanitaria desde ese enfoque de derechos y no solo desde el cumplimiento de programas. Ver a las mujeres y niños como sujetos de derecho implica abogar por acuerdos que las protejan en todo su ciclo vital, por acciones afirmativas que se cumplan y supervisen bajo un Estado de Derecho, de libertades y de democracia. Y si la cumbre no aboga por eso, dejará un gran vacío de respuesta para las poblaciones que enfrentan ahora las peores crisis alimentarias y de hambre en todo el planeta. En resumen, dejamos en esta mesa de diálogo nuestra convicción de que la condición necesaria para lograr sistemas alimentarios sostenibles, limpios y justos pasa por la justicia de género, por la justicia de darle una mirada a las poblaciones más violentadas en su derecho a la alimentación y por interpelar a los estados frágiles causantes de toda esta situación. Muchas gracias. Gracias por esta intervención. Vamos ahora a continuar con la doctora Marisol Tapia, quien es licenciada en Biología de la UCB, tiene una maestría de Michigan State University y un doctorado de la UCB en Ciencias de los Alimentos, es profesora titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias. Es autora de más de 130 publicaciones como artículos y capítulos de libros arbitrados y ha editado internacionalmente 5 libros en el área de conservación de alimentos y frutas. Es coordinadora de proyectos de organismos internacionales y nacionales en conservación. Coordinadora de proyectos de la Fundación 5 al Día, de la cual es fundadora, y que promueve consumo de frutas y hortalizas según recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Coordinó el proyecto comunitario Campañas Educativas 5 al Día en escuelas y comunidades de Caracas y es coeditora del proyecto, al cual constantemente es una referencia para todos nosotros y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Matemáticas y Naturales. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Tapia para que nos dé su presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias y muy honrada por esta invitación. Voy a empezar mi presentación apoyándome en algunas láminas que quiero compartir con todos ustedes. Para empezar, debo hacer algunas reflexiones. Y siento que, bueno, hay grandes retos mundiales para los sistemas alimentarios, pero para afrontarse globalmente los mismos deben identificarse los problemas particulares y las soluciones deben ser implementadas localmente y nacionalmente. Por ello, las voces de países son esenciales, pero sobre todo incorporando y escuchando las voces de las personas, de los ciudadanos. También quisiera recordar
y estos son uno de los objetivos de los diálogos, esperemos que se cumpla, es que sea escucharse unos a otros, aceptar diversas perspectivas, buscar nuevas conexiones, explorar sinergias y divergencias y, bueno, trabajar conjuntamente. Ojalá esto sea así, no lo sé. Luego, también tenemos que comentar que esta fue una cumbre que fue diseñada para focalizarse en las fragilidades de los sistemas alimentarios. Resulta que estamos justo en medio de una crisis tremenda producto de la pandemia de COVID-19. Entonces, realmente las fragilidades que existían antes han sido exacerbadas por la crisis y ojalá se puedan ser identificadas y abordadas con este enfoque de país, con este enfoque de realidades locales. También quiero comentarles que muy rápidamente que la inocuidad alimentaria está explícitamente incluida en la definición de seguridad alimentaria adoptada por las Naciones Unidas desde 1996 y que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la incluye en el artículo 305. Entonces vamos a tocar un tema que es el tema de inocuidad de los alimentos. Cuando nosotros podemos hacernos una pregunta, ¿qué puede decirse acerca de la inocuidad de los alimentos que consumimos en Venezuela? Entonces la respuesta, sin duda, es que hay una situación difusa, imprecisa, llena de dudas acerca de la inocuidad en general, lo cual dificulta tener una idea exacta de cómo es la inocuidad de los alimentos y del agua en un país. Y esto es muy grave, esto no es nada bueno. Recordemos que los problemas clásicos de salubridad, además esto es del libro, por manipulación no higiénica de los alimentos, por deficientes prácticas de preparación, tanto intrafamiliar como en los puestos de comida informales, todos estos se exacerban y sobre todo en nuestro país por la deficiencia de los servicios públicos, la escasez y el suministro irregular de agua potable, de electricidad, de gas doméstico que ha obligado a muchos venezolanos a cocinar con leña. Todo esto condiciona todo, el lavado, la preparación, la cocción, la refrigeración y, por supuesto, de los alimentos. Favorece la transmisión de enfermedades por alimentos y por agua. Entonces, otra cosa que es importante cuando hablamos de inocuidad es decir que las empresas de alimentos nacionales consolidadas, las tradicionales, mantienen altos estándares de fabricación y de procesamiento y cumplen con la normativa vigente, la cual es exigida como debe ser. Pero por otro lado, hay una gran desconfianza en empresas de reciente creación que han evidenciado sin duda fallas que además son fáciles de visualizar, por ejemplo, en etiquetado y en empaquetado. Y aunque no compromete la inocuidad alimentaria, sí viola leyes y reglamentos y esto señala que hay un control de calidad deficiente, permisivo o inexistente. Entonces, la ciudadanía informada no se siente confiada en cuanto a la inocuidad general de los alimentos en Venezuela y del agua que consume. Ahora, ¿por qué esta desconfianza? Sin duda, la desconfianza surge ante el abandono de la función del Estado de vigilancia, monitoreo, recolección, análisis, interpretación, difusión y publicación de datos, y su deber de tomar las medidas que correspondan para garantizar la salud de los venezolanos a través de sus alimentos y del agua que consumen. El incumplimiento del Estado es evidente e incontestable con respecto a un aspecto, como es la suspensión de los boletines epidemiológicos, que como sabemos debe publicar el Ministerio de Poder Popular para la Salud, y lo hacía de forma ininterrumpida desde el año 1938. En estos boletines aparecen las cifras
de casos y muertes por enfermedades de notificación obligatoria. Y aquí se incluyen las enfermedades transmitidas por alimentos y agua. Por otro lado, también con respecto a la desconfianza, hay que considerar que hay una gran proliferación de productos y empresas, no necesariamente artesanales, cuyos controles de calidad no son conocidos por los consumidores. Y en una cosa evidente, ¿desde cuándo no vemos la marca Norben en el etiquetado de muchos de nuestros productos? Otro aspecto que influye en la desconfianza de los consumidores es la importación descontrolada de alimentos, tanto para programas sociales como para sitios de expendio que son privados y que de acceso más facilitado a los estratos socioeconómicos medios. Otro aspecto importantísimo que redunda en la desconfianza de los consumidores venezolanos es la precariedad de los servicios públicos, porque afecta realmente la calidad de los venezolanos y sobre todo también en cuanto a los alimentos que consumimos y que son expendidos en el país en ventas informales y formales en algunos casos. Continuando con este tema de la desconfianza, bueno, hay algo que es sumamente importante y es el siguiente. Hay unos problemas enormes de calidad e inocuidad de un programa social estrella del gobierno, que son los comités locales de abastecimiento y producción. Al el ciudadano detectar y sufrir esto significa, representa un boleto directo a la desconfianza en el sistema controlado por el Estado. En este caso de los programas sociales, pero se extiende a todo lo demás que controla el Estado. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar con respecto a la inocuidad de los alimentos es la inoperatividad del punto focal del Códex Alimentario en Venezuela, que está representado por Sencamer. Realmente el Códex Alimentario la comisión se instaló en el año 2011 y ha dejado de funcionar, y esto es verdaderamente grave. Otro aspecto con respecto a inocuidad que nos debe preocupar a todos es la situación de retiro de Venezuela de ISO, y que ha forzado la desvinculación de Sencamer y de Fondonorma con respecto a la actualización de normativas internacionales sobre gestión de la calidad y todos los otros aspectos que cubren las normas ISO. Ahora bien, una pregunta que deriva directamente es ¿cómo afecta? Teniendo esto aparte, hablemos ahora un poco acerca de la diversidad e inocuidad de la dieta de los venezolanos. Sin duda, no podemos dejar de mencionar que el abatimiento del Producto Interno Bruto y del ingreso real de los venezolanos impide el acceso a proteínas y a productos que lamentablemente son de elevado costo, como son las frutas y las hortalizas, y condena casi al 80% de la población a una dieta monótona, una dieta anémica, basada en carbohidratos, azúcares y grasas que no suplen la demanda calórica ni nutricional. Sabemos la importancia de la diversidad de las dietas. Una dieta variada sencillamente permite conocer si cubre las necesidades nutricionales, las necesidades calóricas, pero también es muy importante porque denota la ausencia o presencia de factores de riesgo y de factores protectores en los alimentos de enfermedades crónicas no transmisibles, como son las frutas y las hortalizas. Con respecto a la importancia de la diversidad en la dieta, recordemos que en nuestras guías alimentarias, la primera recomendación es una alimentación variada. Ahora, ¿qué sabemos de la diversidad de la dieta de los venezolanos? Oficialmente poco. La última encuesta de seguimiento al consumo de alimentos ESCA del INE es del cubre el periodo 2012 al 2014. Si nos vamos a la encuesta nacional de consumo de alimentos, ENCA, en la misma data del 2015. Sin embargo, ya se empezaban a ver cosas como esta, que la principal fuente de alimentos eran los cereales, el azúcar y misceláneos, y las hortalizas y las frutas unidas, y que aportaban pocas proteínas de alto valor biológico. También se detectaba que la venta, y sabemos que hay que resaltar que los productos
cárnicos, los productos pesqueros y productos lácteos son expendidos al aire libre, en muchos casos, sin el debido control sanitario y las buenas prácticas de higiene y manipulación de los alimentos. Si revisamos la encuesta que se coloca en el sistema Patria para los beneficiarios de las bolsas o paquetes CLAP, esta encuesta ha ido reduciéndose enormemente en el número de productos que aparecen. Aquí aparecen 8, este es de abril, y algunos del mismo grupo. Ante esta falta de información oficial, ha habido un llenado de información por grupos de la sociedad involucrados y comprometidos. Tenemos que mencionar la encuesta nacional de condiciones de vida que se ha producido desde el año 2014 al 2020, el esfuerzo inmenso de Cáritas de Venezuela a través del monitoreo Centinela de la desnutrición y la seguridad alimentaria familiar, que abordan e identifican problemas del patrón alimentario de la dieta. Últimamente, la encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, todas ellas reflejan la poca diversidad de la dieta, poco variada, baja calidad nutricional. Esto afecta enormemente la salud de las personas y particularmente de los niños. Entonces, ante una pregunta, ¿qué compromisos y medidas se requerirían en el sistema alimentario venezolano para erradicar el hambre y reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con la alimentación? Bueno, hay que comentar algo, que es que si no existe información acerca de un problema o situación, no se pueden implementar medidas para resolverlo. Y esto trae consecuencias muy negativas para la población, para el país, que desaparece, llega a desaparecer de mapas importantes, incluso para recepción y calificar para recepción de ayuda humanitaria. Desaparece de los informes de las agencias internacionales. Entonces, definitivamente el silencio sobre la información epidemiológica no contribuye a la vigilancia ni al control, ni resuelve las amenazas de enfermedades infecciosas. Debilita la capacidad de respuesta institucional y de la población para identificar y combatir esos factores exacerbados por las precarias condiciones de los servicios públicos en Venezuela, las condiciones ambientales, a lo cual además hay que sumar la tragedia de la pandemia. Se debe reactivar la emisión de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud. El Instituto Nacional de Estadística tiene por ley que cumplir con su función y con su deber de publicar y divulgar las estadísticas oficiales. Debe reactivarse el punto focal del Códex Alimentario en Venezuela, representado por Sencamer. Debe resolverse la relación entre Sencamer y Fondonorma, porque aquí de nuevo es esencial la separación de las funciones entre el ente acreditador, que sería Sencamer, y el organismo certificador venezolano, que es Fondonorma, y reincorporar a Venezuela a ISO. No puede ser, el gobierno quiere acreditar y quiere además certificar, no puede hacer ambas cosas. El Instituto Nacional de Nutrición debe reasumir su rol de ente rector de las políticas nutricionales del país, reanudar la información, la emisión de información del SISBAN, del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, que no publica datos desde el año 2007. Nosotros pensamos que parte de esto es que el Instituto Nacional de Nutrición está adscrito ahora al Ministerio de Alimentación, cuando tradicionalmente los ministerios del sector de la salud eran quienes operaban los programas y políticas de alimentación y nutrición y trabajaban con el INN. Entonces las políticas de seguridad alimentaria creemos que privilegian más el suministro de alimentos que aspectos de calidad, de inocuidad y de nutrición. Otra cosa que se siente que es importantísimo es fortalecer la vigilancia y el control sanitario de todos los alimentos. Y una institución del Estado, como es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, de tanto prestigio, y además en quien realmente la ciudadanía confía, debe vigilar tanto al Estado
y sus importaciones de alimentos, como también, por supuesto, la importación privada. Y se requiere también vigilar que se cumpla las normas de enriquecimiento de los alimentos que se producen en el país y también de los que se importan. Ya para finalizar, bueno, algo que es casi de libro, debe estimularse la formación y dictado de cursos de manipulación de los alimentos en el país. El incumplimiento y desconocimiento, o sea, la ignorancia de estas normas, sencillamente multiplica la posibilidad de enfermedades infecciosas de transmisión oral fecal. Y esto está totalmente exacerbado por las condiciones tan precarias de servicios públicos. La exigencia del certificado de salud es esencial para cualquier persona que manipule alimentos. Hay que controlar la proliferación, esto de nuevo, esto es del libro, de ventas informales de alimentos y bebidas. Y bueno, aquí caemos de nuevo al problema de origen, el desabastecimiento de alimentos básicos y la pobreza de la población ha provocado que la gente acuda, ha provocado y ha llevado al consumo de alimentos desechados, tanto en basura como en vertederos. Finalmente, siento que es esencial que las Naciones Unidas, sus agencias y sus oficinas con representación en el país, tienen que asumir un rol proactivo, más proactivo ante el gobierno nacional, haciendo valer toda su capacidad de gestión para asesorar al Estado en el manejo de sus políticas alimentarias, que sabemos que son tremendamente deficitarias. Es un país que ha mostrado distorsiones tremendas en su sistema alimentario, graves problemas, no solo en el incremento agudo en la cantidad de personas con desnutrición y con hambre, lo cual ha sido informado por Naciones Unidas mismas en muchos de sus informes. Y entonces deben ejercer al máximo su influencia y mandato como asesores en beneficio de la población venezolana. Entonces, hasta acá mi aporte en cuanto a estos temas de inocuidad alimentaria que son tan relevantes para la población venezolana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol, por esta excelente exposición. Realmente hay una imperiosa necesidad de volver a las normativas y recuperar el espacio de las normativas y de criterios para la adecuación nutricional en el país. Esto hace que sea aún más relevante ese punto de partida desigual del que hablaba Susana en su exposición anterior. No es lo mismo cuando estamos hablando de un país donde hay una normativa, donde hay criterios, donde existen, que un país en que no solamente no pudieran no existir unos criterios actualizados, sino que se ha retirado al país de la pertenencia de las instancias internacionales que proveen actualización y estandarización a esas normativas. Un punto más para destacar en esta cumbre tan importante a futuro. Bien, y ahora vamos a darle la palabra a la profesora María José Inciarte García, médico veterinario de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Desarrollo Rural, mención Economía Agrícola de la UCB y con un doctorado en Ciencias Agrícolas de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro principal del Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe, capítulo Venezuela, profesora asociada, investigadora y jefa de la Cátedra de Economía Agrícola, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela y exalumna del International Leadership Visitor Program en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bienvenida, María José. Adelante con la presentación. Buenos días, un honor estar aquí el día de hoy y a continuación voy a proceder a realizar la presentación correspondiente al derecho a la alimentación.
Realmente cuando hablamos del derecho a la alimentación como derecho humano básico, fundamental, que permite que todo ser humano no padezca de hambre, de inseguridad alimentaria y malnutrición. El primer aspecto que nos viene a todos los venezolanos a la mente es cuál aspecto del derecho a la alimentación se ha afectado más en Venezuela. Realmente no podemos hablar de un solo aspecto vulnerado en Venezuela, sino que cada uno de los aspectos que conforman el derecho a la alimentación, comprendidos como su disponibilidad, accesibilidad, estabilidad, sostenibilidad y adecuación, ha sido afectado en nuestro país. Es obvio que en Venezuela, un país donde han sido afectados una cantidad inmensa de derechos ciudadanos, los venezolanos han sufrido una continua desprotección en el derecho a la alimentación de forma reiterada. Y, por supuesto, la disponibilidad en los actuales momentos es uno de los hechos más visibles en donde los venezolanos requieren aproximadamente entre 322 y 340 dólares mensuales para satisfacer la canasta alimentaria básica y necesitan en los actuales momentos 143 salarios mínimos, que es más o menos de 2.25 dólares, dependiendo del día, para poder satisfacer nada más su alimentación básica en el día, en el mes. Entonces, es inalcanzable prácticamente para un venezolano tener una accesibilidad, que es una de las cosas que más se ha afectado junto con la disponibilidad de sus alimentos básicos. Y si se requiere esa cantidad de salarios mínimos para poder tener su acceso a los alimentos, pues obviamente se hace mucho más inalcanzable la satisfacción de otras necesidades básicas como vivienda, educación, vestido, etc. La disponibilidad, la estabilidad, la sostenibilidad y la adecuación se han visto obviamente también afectados de forma considerable porque los lineamientos y las políticas de acción que ha ejercido el Estado, que ha sido crónico, que ha sido reiterado, no ha producido un sistema eficaz alimentario en el país, porque lo que se ha incentivado es la importación de alimentos, la escasez, la no accesibilidad en la alimentación y un absoluto desestímulo para nuestro sector agrícola por la escasez de insumos, por la inseguridad jurídica, por la inseguridad personal. No solamente al hablar de cuál aspecto del derecho a la alimentación se ha afectado más en Venezuela, hay que ir más allá, porque la situación es tan grave y tan precaria que también se han vulnerado principios transversales, que son principios fundamentales y comunes a los derechos humanos, como la dignidad humana en el acceso alimentario. En periodos recientes se han sucedido diversos elementos que nos hacen pensar en una reiterada condición de violencia alimentaria en cuanto se ha sometido a los ciudadanos a procesos indignos de acceso a los alimentos. Cuando usted hace una donación alimentaria y usted obliga al ciudadano a tomarse una foto, para nosotros desde la academia puede considerarse como un hecho de violencia alimentaria, que el ciudadano tenga que hacer largas colas, como lo hemos podido observar en periodos anteriores recientes, es un proceso indigno en condiciones inclementes de sol, de piel, largas horas, pues se han evidenciado diversos elementos de violencia alimentaria en Venezuela. Entonces, se han violado no solamente o se han incumplido aspectos relacionados directamente con el derecho a la alimentación, sino que también se han vulnerado los principios transversales comunes a otros derechos humanos, como el principio transversal del acceso a información y rendición de cuentas. Las opacidades estadísticas del Ministerio de Agricultura y Tierras en materia de datos agrícolas, en materia de estadísticas nutricionales, en materia de estadísticas de salud. No se ha evidenciado la debida rendición de las memorias y cuentas de los debidos responsables o actores políticos. Y de alguna forma el individuo, el ciudadano que tiene derecho a información transparente a cómo se están manejando los recursos en el país, no ha tenido información a eso.
Igualmente, otro principio es el de la igualdad y no discriminación, con énfasis en el ejercicio del principio de igualdad, en el disfrute de derechos en programas de ayudas alimentarias por cuestiones de discriminación política. Es importante también señalar que otro de los principios transversales que se ha vulnerado es el de participación e inclusión, porque la veracidad de una democracia se establece con una participación activa, libre y democrática. Y el otro principio transversal es el acceso a la justicia. Los diferentes actores de las cadenas agroalimentarias que parten desde el proveedor de insumos, pasando por el productor agrícola, pequeño, mediano, grande, el distribuidor, el transformador de la agroindustria, el distribuidor, el comercializador, mayorista, minerista, hasta el consumidor, no ha tenido acceso a una justicia independiente, imparcial y efectiva para poder, como todo ciudadano, ejercer el derecho a reclamar por el cumplimiento de sus derechos. No se ha creado una institucionalidad adecuada para el ejercicio efectivo a mecanismos de que tengan acceso los actores de las cadenas agroalimentarias accesos a mecanismos de administración de justicia, mecanismos judiciales, cuasi judiciales y de justiciabilidad. Asimismo, ¿qué grupo ha sido más vulnerable o que ha experimentado una violación en el derecho humano a la alimentación? Obviamente, los diversos estudios que se han llevado a cabo, uno de los grupos que más ha sido vulnerable, como ha sido reiterado por mis ponentes anteriores, es obviamente el grupo de las mujeres. Es impresionante y es realmente de una forma que afecta muchísimo específicamente el grupo de las mujeres, porque también hay que decir que al estar afectado el grupo de las mujeres en su alimentación, inmediatamente se afecta el grupo de los niños y niñas adolescentes por la alta correlación positiva que existe entre estos dos grupos. Diversas investigaciones con respecto al derecho a la alimentación indican que el grupo de las mujeres presenta una alta vulnerabilidad, obviamente, porque ha habido un aumento en el ejercicio de la jefatura del hogar por parte de las mujeres y por tanto, bien sea por migración forzada, bien sea porque ha habido un aumento en la matricentralidad en el país, y esto ha conducido que junto a la dificultad que tienen cada día más para poder cuidar al mismo tiempo de sus hijos, porque son mujeres que están ejerciendo solas la jefatura del hogar, pues se ha evidenciado incrementos en la feminización de la pobreza y, por supuesto, vulnerabilización directa sobre la niñez. Los últimos estudios indican que ha habido un aumento, por supuesto, en lo que es la feminización de la pobreza. Venezuela tiene mujeres sobrecargadas de trabajo, con tendencia al incremento sostenido de la invisibilización de su trabajo, sobre todo en el área rural, y un aumento significativo a formar parte de la población económicamente inactiva. Entonces, otros grupos que también debemos mencionar, obviamente, porque hemos evidenciado subconsumos calóricos en las mujeres, con énfasis en mujeres embarazadas, donde se evidencia una mayor vulnerabilidad. Está también el grupo de los niños, donde se evidencian altas tendencias con las investigaciones del grupo de Bengoa, de Encovi, etcétera, donde hay una mayor incidencia en niños en este subconsumo calórico a través de dietas anémicas. Pero también queremos mencionar que a pesar de que estos grupos son de gran vulnerabilidad, también se evidencia, obviamente, otras situaciones de otros grupos, como son los pueblos indígenas, donde ellos tienen tienen una forma propia de ver la alimentación y tiene una vigencia capital sus sistemas alimentarios, con sus propias costumbres ancestrales, y se han visto desplazados en sus territorios para poder buscar una alimentación, y han tenido que cambiar incluso sus patrones alimentarios porque se ha visto afectado dramáticamente su disponibilidad y su accesibilidad. Y otro grupo que tenemos que nombrar y que sería de
de obligatoria incorporación en estos grupos donde se les ha afectado el derecho a la alimentación es el de los adultos mayores, afectadas por la migración forzada de sus hijos, se han quedado solos y desprotegidos en una sociedad donde quizás no le brinda lo adecuado y de su confortabilidad por ser adulto mayor, y se ha evidenciado como un grupo también donde se está afectando considerablemente. Cuando nosotros, ¿qué acciones conversamos de qué acciones serían necesarias para mejorar el derecho humano a la alimentación en un sistema alimentario sostenible? A veces es como un poco confuso, porque lo que hace falta es que el Estado cumpla su función rectora de ser garante del derecho humano a la alimentación. Y parece insólito tener que decirlo, pero realmente la mayor acción sería de que se cumplan las obligaciones inmediatas, contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la Convención Americana de Derechos Humanos y la del Protocolo de San Salvador, donde Venezuela está allí adscrita. Entonces, realmente lo primero que hay que hacer es que el Estado cumpla con las obligaciones inmediatas de forma urgente, primero en una armonización legislativa, porque se tiene un paquete de normas, de leyes, de establecimientos, de marcos jurídicos, pero quedan como esqueletos porque no se aplica, no hay aplicabilidad de un ejercicio transparente de el cumplimiento de las acciones. Deben formularse políticas, planes y estrategias de acción pública verdaderamente efectivas, que no queden nada más en el papel, tienen que ser implementadas, pero sobre todo tienen que ser implementadas por todos los sectores sin corrupción. Y este es un tema que hay que hacer énfasis de forma reiterada, porque la corrupción en Venezuela quizás ha sido un cáncer que ha vulnerado sistemáticamente y ha impedido el ejercicio del deber ser y de lo que Venezuela merece. Se tiene que establecer también un adecuado sistema de monitoreo. Existe toda una serie de indicadores de procesos, de seguimiento, de acción y de ratificación establecidos por el mismo Protocolo de San Salvador que permitirían un monitoreo efectivo del derecho a la alimentación. El segundo, acción inmediata y necesaria para garantizar el derecho humano a la alimentación es la protección prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en mujeres, en niñas y en adolescentes. Es imprescindible por los datos terribles que hacen, y hasta como investigadora difícil trabajarlos, porque como mujer obviamente es difícil trabajar que nuestras compatriotas, nuestras venezolanas, se tengan que prostituir por un paquete de harina pan. Y eso está pasando con énfasis en muchas zonas costeras de nuestro país. Y por supuesto, los otros grupos vulnerables como son a nuestros niños, nuestros indígenas y los adultos mayores. Asimismo, el Estado está obligado, contemplado en los protocolos, en una situación de emergencia alimentaria como la que está viviendo nuestro país, asignar el máximo de los recursos disponibles, contemplados como una acción de obligación en todos los pactos que he mencionado con anterioridad, porque cuando la situación llega a un punto como el que ha llegado, el Estado está en la obligación de respetar, de forma tal que no se convierta el propio Estado en un obstáculo para impedir el acceso alimentario. Proteger, porque el Estado está en la obligación de poder establecer, de proteger a los ciudadanos de no sufrir hambre, desnutrición e inseguridad alimentaria. De realizar, porque el Estado debe procurar iniciar actividades que permitan el ejercicio normal del derecho a la alimentación y de todos los derechos humanos básicos fundamentales, y debe fortalecer el acceso y la utilización de la población, de los recursos y los medios disponibles para eso. Y aquí quiero hacer un énfasis en que, ojo, el derecho a la alimentación no es que el Estado alimente a una población de forma gratuita. El derecho a la alimentación implica de que el Estado cumpla su obligación de facilitar una atmósfera donde los ciudadanos sean capaces de aprovechar sus potencialidades, de producir en un ambiente
adecuado, sin restricciones, sin trabas, sin rigidez, sin distorsiones, y que el ciudadano tenga derecho a consumir esos productos que fueron producidos en el país de forma adecuada, de forma accesible, disponible, sostenible, adecuada y estable durante el tiempo. Entonces el Estado debe facilitar que todo eso se ejecute y hacer efectivo el derecho real a la alimentación. Por último, también debo, para finalizar y no quitar más tiempo, debe haber, obviamente, estoy de acuerdo con mis panelistas anteriores, un cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado, pero tiene que haber un cumplimiento efectivo en los tratados internacionales que se suscriben, porque eso debería tener un peso, un tratado suscrito. Hay tratados que no los ratifican, entonces allí se crea un vacío legal como el protocolo de San Salvador, pero tiene que haber por parte de la comunidad internacional un sistema de efectivo cumplimiento por parte de los países de que cumplan las cosas, los pactos a los cuales se suscriben. Y el derecho a la alimentación en Venezuela, que es una noticia mundial que se ha vulnerado en todos los aspectos, inclusive ha vulnerado principios transversales a otros derechos humanos, y que se ha evidenciado dónde están los problemas, pues no ha habido realmente un ejercicio pertinaz, contundente y sólido a obligar al país a través del ejercicio del cumplimiento de esos pactos a que cumpla con su establecimiento. Hasta aquí es el aporte que he traído el día de hoy. Ha sido un honor estar con ustedes y los felicito por esta excelente iniciativa de aportes académicos y honestos, porque el tema del hambre en nuestro país es un tema muy delicado, es un tema que debe tratarse con la seriedad, la academia y la responsabilidad adecuada para poder realmente llegar a conclusiones que beneficien a nuestro país, porque nuestro país merece algo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, por tu excelente intervención. Realmente, a modo de cierre, quisiera hacer mención a varios de los comentarios que fueron expuestos en el día de hoy. Primeramente, la condición de las mujeres como grupo en franca desventaja dentro de la situación de seguridad alimentaria de Venezuela. Realmente llama y tiene que llamar poderosamente la atención el tema de los trabajos riesgosos que están asumiendo las mujeres para poder alimentarse a ellas y a sus familias. Esto tiene que ser visibilizado y tiene que ser realmente puesto sobre la mesa de discusión en la cumbre. Tenemos también que hacer visible el punto de partida desigual desde el cual se comienza este tipo de discusión. Luego, tenemos que hacer una reflexión y un llamado de atención sobre la inexistencia de algunas normativas en este momento en cuanto a etiquetado nutricional y en cuanto a inocuidad de los alimentos en Venezuela. Llama también la atención la desconfianza que se tiene respecto a algunas instituciones y se tiene también respecto a la misma industria de alimentos, en tanto las industrias tradicionales gozarían de más confianza respecto a las industrias recién formadas y recién generadas que evidentemente, aunque pudieran no tener unas consecuencias graves sobre la inocuidad de los alimentos y consecuencias ulteriores, sí resultan en desconfianza para la población, con toda razón, al no cumplir cosas tan básicas respecto al etiquetado nutricional. Y realmente aquí vale la pena mencionar el rol de la industria en la superación de algunos elementos fundamentales para la erradicación del hambre en nuestro país.
de todos es conocido la controversia que existe entre sostenibilidad ambiental, industria, contaminantes y producción de alimentos ultraprocesados. Y la tarea de nosotros es quizás poner sobre la mesa de discusión que vivimos en una sociedad y en una humanidad que ha transitado una serie de eventos donde la superpoblación, por un lado, y las características que nos hacen ser humanos, hacen realmente imposible erradicar algunos elementos de esa industrialización y de ese quehacer tecnológico actual. Por lo tanto, nuestro rol también debe llegar hacia la discusión para una reforma de unas industrias de alimentos más sostenibles, más amigables hacia el ambiente, pero que nos ayuden a dar alimentos adecuados a toda esa gran masa de población que los requiere. Porque no puede ser que entonces hablemos de cosas tan etéreas como cultivar en los jardines de las casas, mientras estamos pensando que cómo nos vamos a alimentar hasta que nos dé la primera cosecha de ese tomatico sembrado en el jardín trasero de nuestros hogares. Cuando entonces, por el otro lado, tenemos niños que recuperar nutricionalmente, entonces no hay mayor alimento ultraprocesado que estos alimentos terapéuticos con los cuales se hace la recuperación de la alimentación de los niños. Entonces son dilemas que tendríamos que estar conversando y ponerlos sobre una mesa de trabajo honestamente, transparentemente, y decir, bueno, ¿cómo vamos a alimentar a los millones que existen en el mundo sin industria? Tenemos que entonces trabajar del lado de la industria para educarla, si se permite este concepto, para reintroducir a Venezuela, como bien lo comentaba Marisol, dentro de la Organización Internacional de Estandarizaciones y para actualizar y hacer estos mecanismos más amigables para todos. Y finalmente, cuando oigo a María José hablando y recordándonos de la vulneración de los derechos que prácticamente han sido violentados en todas sus dimensiones, particularmente cuando además pensamos en las jefes del hogar, y recuerdo que en la última encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, francamente la mayoría de los jefes de hogar son mujeres, y vemos lo que esto implica por la feminización de la pobreza, pero también en ese doble rol que tradicionalmente ha cumplido la mujer, en el cual se descalifica el rol de la mujer en su actividad, pero también al enfrentarse a la no remuneración de su trabajo doméstico. Y no puedo menos que pensar en los aspectos cualitativos de la inseguridad alimentaria que pasan inadvertidos debajo de todo esto que nos abruma y que que verdaderamente pareciera una montaña de dificultades donde a veces es difícil decidir por dónde comenzar, porque pareciera que todo es importante y todo tiene que abordarse al mismo tiempo. Pero mientras tanto, el día a día para los hogares, para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores, continúa en una suerte de calvario donde se ha destruido la mesa familiar, donde los hábitos alimentarios quedan desde hace bastante tiempo ya
ocultos en una suerte de obsesión por obtener el alimento del día de hoy, con toda razón, por cierto, pero entonces empezamos a notar que en los hogares ya no hay mesa para sentarse a comer, ya no se usan cubiertos para comer, ya no hay conversaciones alrededor de una mesa y ya las tradiciones culinarias de un país que constituyen parte de la identidad como nación también se están perdiendo. Todo ello asociado y producto de la escasez y la no disponibilidad y el no acceso a los alimentos básicos y esenciales que han constituido la tradición culinaria de un país, que además está ligado a esta variedad de la dieta que nos comentaba Marisol. Cuando te restringes a 4 o 5 alimentos, obviamente hay una serie de alimentos tradicionales que están dejando de pertenecer a esos hábitos de alimentación y que no solamente van a afectar a la dieta como tal, tienen un impacto en el estado nutricional, pero también tienen un impacto en las tradiciones culinarias y hay un cambio entonces en esas recetas culinarias de la emergencia, que entonces empezamos a ver cómo comienzan a surgir y que pudieran no ser lo más adecuado para la población. De tal manera que lo dejo hasta acá y agradezco muchísimo la presencia de nuestras panelistas, agradezco muchísimo también las personas que nos han acompañado y quisiera leer un comentario que nos hace, una pregunta que nos hace Andrés Carmona a través del chat, que dicen cuáles serían los principales descriptores de la situación alimentario-nutricional en Venezuela. A ver. Yo prefiero que la profesora Marisol, experta en el tema, pues conteste, obviamente. Bueno, realmente yo creo que esto sería un trabajo maravilloso que podemos hacer, tratar de describir nuestra situación en términos de descriptores. Y algunos de los cuales han sido mencionados y discutidos en esta sesión. Sin duda, tenemos que analizar la situación alimentaria y nutricional de Venezuela en términos de seguridad alimentaria, en términos de ese término de soberanía alimentaria, en términos de incertidumbre, en términos de inocuidad, en términos de derecho de la mujer, en términos por supuesto, de pobreza, en términos de igualdad, en términos, o sea, la situación en Venezuela realmente merece ser descrita de una forma general. Y me parece esta idea de Andrés muy interesante, que pudiésemos hacer un pequeño documento. Así podemos nosotros visualizar lo que está ocurriendo en Venezuela en términos de seguridad alimentaria y nutricional, basándonos en descriptores básicos, descriptores que nos van a permitir tener una visión que va a ser quizás muy sorprendente para muchas personas fuera de nuestro ámbito. Así que gracias. Yo quisiera también complementar que la creación de esos descriptores también permitirían un monitoreo efectivo de la situación para prevenir llegar a situaciones como la que hemos llegado. Entonces, existen una serie inclusive de descriptores, como dice la profe, muy básicos, pero y podemos ir hasta más allá a un monitoreo de indicadores, no solamente de procesos, sino indicadores de acción, porque una cosa es evaluar el monitoreo, evaluar el proceso y otra cosa, evaluar realmente la acción que se logró con ese proceso. Entonces pienso que es una idea muy buena que debemos poner sobre la mesa. Estoy a la orden y realmente eso nos va a permitir también no solamente alertar, sino también prevenir sobre situaciones realmente catastróficas. Gracias.
Muchas gracias a ambas. Ciertamente, bueno, justamente en el documento que se va a generar a partir de este encuentro, podríamos entonces hacer un esbozo de esos descriptores que bien puede tener unos aspectos cuantitativos y unos aspectos cualitativos, tanto de la implementación como de los procesos para que puedan ser evaluados a futuro y convertir esos en monitoreos y en evaluaciones, porque las tomas transversales y puntuales son una fotografía, pero para que se conviertan en evaluaciones y monitoreos necesitamos la periodicidad en esa evaluación que tanto nos hace falta. Susana se ha disculpado porque tuvo que desconectarse para asistir a una visita médica. Y bueno, agradecemos entonces, ya para terminar, si no hay algún otro comentario, no veo manitos levantadas por acá, si no hay más comentarios, entonces vamos a dar por concluida nuestra sesión del día de hoy, reiterando el agradecimiento a todos quienes asistieron, a la Red Agroalimentaria, a Acción Campesina, a Fundación Bengoa, al Centro de Estudios del Desarrollo, al Observatorio Venezolano de la Salud, a todas las afiliaciones pertinentes de nuestras panelistas por haber permitido que esta sesión del día de hoy se pudiese realizar y se llevara a buen término. Muchas gracias, Juan Luis, por ser el anfitrión de esta sesión.